Comunidad unadista, tutora Adelaida Cuellar Bahamón, compañeros del curso de Participación Ciudadana, tengan un cordial saludo. El siguiente video es realizado por los compañeros Ricardo Vázquez, Humberto Calderón Zamora, María Hilda Jaimes Alvarado y quien les habla, Mónica Alejandra Patiño Salazar, estudiantes de la especialización en gestión pública. Hablaremos sobre los mecanismos de participación ciudadana, que son el referendo derogatorio, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, el referendo aprobatorio, la participación administrativa, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto y las veedurías ciudadanas. Estos son los mecanismos con los cuales contamos en Colombia para hacer una participación activa. Nosotros tomaremos como ejemplo el derecho al voto, del cual se hará nuestro proceso de investigación. Entonces, antes de hablar cómo funciona en nuestro país, debemos definirlo qué es. Entonces, el voto es un derecho y un deber de todo ciudadano. Por una parte, la Constitución le garantiza a todo colombiano mayor de 18 años, a excepción de los integrantes de la fuerza pública, la facultad de participar en las elecciones por medio del sufragio. ¿Qué es el sufragio? Es el derecho que no tiene distinción de raza, creo, género, situación socioeconómica, nivel educativo o militancia política. ¿Cómo funcionan las elecciones en nuestro país, que son las que nos permiten ejercer este derecho al voto? Entonces, de carácter nacional, que tienen lugar cada 4 años y se realizaron por última vez para el 2014 en el mes de marzo para elegir Congreso y Cámara de Representantes y en mayo de 2014 para elegir al presidente. Las de carácter municipal y departamental también tienen una cabida cada 4 años y estas tuvieron lugar por última vez en octubre del 2011. En estas se elige al gobernador y su asamblea departamental, al alcalde y su consejo municipal y las juntas administrativas locales. Como parte de la pedagogía electoral, es importante recordar algunos aspectos al ejercicio del voto, tal como lo señala la Registraduría del Estado Civil. El derecho al sufragio no tiene distinciones de raza, credo, género, situación socioeconómica, nivel educativo o militancia política. El voto es secreto. Las autoridades electorales deben garantizar que cuando un ciudadano sufrague lo haga libremente sin revelar sus preferencias. El voto debe ser electivo y participativo. A través del voto, los ciudadanos participan en las decisiones públicas, forman voluntad política y mantienen un sistema democrático. Es individual y personal. El ciudadano debe ejercer su derecho por sí mismo, sin que se permita el voto por correo o por mandato. El voto se ejerce mediante la expresión formal y material. Una vez acreditada la identificación del elector, la votación debe realizarse en cubículos individuales. Es universal. El voto es patrimonio de todos, pertenece a todos sin ninguna distinción que conlleve a discriminación o viso de desigualdad. No está condicionado a factores culturales, políticos, sociales o morales. El ciudadano que cumpla con los requisitos legales y goce de sus derechos políticos debe elegir y ser elegido. Es importante tener en cuenta algunas malas costumbres a la hora de votar. Hay quienes marcan el tarjetón al azar o por recomendaciones sin que medie una decisión consciente tomada con base en la información. Votar en contra para que otro no gane. Esta modalidad es también conocida como voto útil y se produce en campañas polarizadas en las que los ciudadanos optan por un candidato que no los convence plenamente con el fin de bloquear al rival. El voto no ha estado exento de problemas, pero la nuestra es una de las democracias más sólidas de América Latina. 1810. Derecho al voto pero excluyente.
apenas se consagra en la Constitución de este año y luego en las de 1815 y 1821, aunque desde las guerras de la independencia las patriotas lucharon por el derecho a elegir. En todo caso, quedaron excluidos al derecho al voto los esclavos, los analfabetas, las mujeres y los pobres. 1853. Incluye a hombres mayores de 21. La Constitución de este año, tras muchos enfrentamientos durante el siglo XIX entre quienes defendían el derecho al voto de todos y quienes decían que debía ser excluido de los ricos y los que sabían leer y escribir, amplió el sufragio a hombres de más de 21 a los descendientes de los esclavos. Ese mismo año, la provincia de Vélez dio el voto a las mujeres y los menores que estuvieran casados. Todo esto fue pasajero. 1860, 1862, 1899, 1902, guerras civiles. El historiador Jorge Orlando Melo explica que las dos guerras civiles más sangrientas del siglo XIX, la de 1860 a 1862 y la de los 1000 días 1899 a 2002, se hicieron por conflictos sobre las leyes electorales, pues quien estaba en el gobierno terminaba eligiendo porque era él que escrutaba. 1866. Se retira el derecho a analfabetas. A partir de este año se volvió a quitar el derecho al voto a los analfabetas. Más de la mitad de los colombianos, a menos que tuvieran propiedades o altos ingresos. 1910. La reforma constitucional de este año mantuvo el esquema de que solo pudieran votar para elegir presidentes quienes supieran leer y escribir, tuvieran una renta anual a 300 pesos o propiedad raíz de 1000 pesos. 1931. La tinta indeleble. En este año se determinó que en cada mesa de votación hubiera un recipiente con tinta indeleble o cualquier otra solución química de este tipo, para que el votante untara el dedo índice. Se buscaba evitar suplantaciones. 1936. Vuelve derecho para hombres. Este año se otorgó finalmente el derecho al voto a todos los hombres adultos, es decir, a los mayores de 21 años. 1954. Se concede a la mujer. Se le dio el derecho a elegir y ser elegida. Por primera cédula de esta clase fue expedida en 1956 a Carola Correa Foto, esposa del general Gustavo Rojas Pinilla. Las mujeres votan por primera vez en plebiscito de 1957. 1975. Mayoría a los 18 años. Se bajó en 3 años el derecho a recibir cédula, que hasta entonces se otorgaba a los 21. Fue así como la mayoría de edad se adquirió a los 18. 1990. Primer tarjetón electoral. Para las elecciones presidenciales de este año se imprimió el primero. Quedaron atrás las papeletas en las que iban los nombres de los candidatos y se guardaban en sobres pequeños. Estas papeletas facilitaron muchos fraudes, porque había quienes los cambiaban antes de introducir en la urna del sobre del votante. 2004. Voto electrónico. La ley estatutaria de 892 de este año estableció el voto electrónico, que por razones de presupuesto solo ha sido aplicado en votaciones atípicas de gobernadores y alcaldes.